Bienvenidos a la sección Memorias de un viejo profesor, un espacio dirigido por Miguel Díez, profesor de lengua y literatura española durante 40 años. Este es el lugar ideal para los amantes de los cuentos, los poemas, las fábulas, los aforismos y otros textos literarios. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo escuchando estas píldoras de sabiduría de nuestro viejo profesor. Miguel Díez, un viejo profesor de lengua y literatura española. Hoy voy a hablar del relato La última noche de James Salter, Estados Unidos, 1925-2015. Aviso preliminar. Como he indicado en otras ocasiones, casi todos los cuentos de mis audiciones se pueden bajar de Internet. Sin embargo, recomiendo como ayuda a las librerías de barrio que pasan por momentos difíciles, que los oyentes hagan un esfuerzo y compren allí los libros o antologías donde se encuentran estos relatos. Muchos buenos lectores de mi barrio La Prospe frecuentan el Buscón, una benemérita librería que llevan contra viento y marea Luis, Clara y Pedro. Desde aquí, mis saludos. Por este motivo, cito la obra de la que he tomado el relato que hoy nos concita y que había ya publicado en mi sección de cuentos breves recomendados en el blog de Francisco Rodríguez Criado, narrativabreve.com, la mejor y seguramente más extensa plataforma digital literaria de nuestro país. El cuento está tomado del libro de relatos La última noche de James Salter, traducción de Luis Murillo Fort, Barcelona, Salamandra, 2006, páginas 143 y 156. Los restantes títulos de esta obra merecen de sobra la atención de todo buen lector. Eduardo Jordá escribió en ABC el 22 de julio del año 2015 un artículo titulado La última noche de James Salter, que resumo a continuación. Abro comillas. A James Salter, que era uno de los más grandes escritores norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, el reconocimiento le llegó muy tarde. Los pocos críticos que leyeron su novela Años Luz, 1975, la masacraron sin piedad, a pesar de que hoy en día está considerada una de las mejores novelas norteamericanas del siglo pasado. Pero Salter no les daba importancia a estas cosas. Había sido piloto de combate en la Guerra de Corea. Un día de julio del año 1952, pilotando un F-86, derribó un MiG soviético y sabía lo que significaba jugarse la vida cuando una escuadrilla enemiga se aparecía de pronto por detrás de un banco de nubes. En sus primeros tiempos como piloto, cuando era un simple cadete en la escuela de instrucción, su avión se perdió en la noche y acabó estrellándose contra una casa en algún lugar de Massachusetts. Por suerte, ni Salter ni los habitantes de la casa sufrieron daño alguno. A comienzos de los años 60, Salter se encontraba en Nueva York sin trabajo y sin dinero y con 2 hijos a su cargo que no sabía cómo iba a mantener. A partir de aquel momento tuvo que vender piscinas y casas en las riberas del Hudson. Luego montó una panadería que no funcionó, escribió para revistas y periódicos y también hizo documentales deportivos y documentales sobre la vanguardia artística neoyorquina. Al final terminó escribiendo guiones de Hollywood, algunos con mucho éxito. Sin embargo, la desilusión seguía rondándole y Salter no se sentía a gusto con su trabajo. En su última novela, Todo lo que hay, 2013, Salter ni siquiera se dignaba mencionar el mundo del cine, a pesar de que se pudo comprar una hermosa casa en Brighhampton. Está, decía él, a $250,000 de la playa. Y lo decía con una sonrisa astuta, gracias al dinero que había ganado en Hollywood.
Supongo que este contraste entre una vida a primera vista apasionante y unos resultados vitales muy poco satisfactorios marca por completo su obra narrativa. Por debajo del mundo de las mujeres guapas, las casas en Manhattan y en los Hamptons, los vecinos agradables que toman un martini en el jardín y nadan en la playa hasta que entra el otoño, y la gente sofisticada que va y viene de Europa a América, se esconde la lenta carcoma de la destrucción y el fracaso. Muy poca gente ha escrito también sobre el erotismo y el esplendor de la carne, y al mismo tiempo muy poca gente ha escrito también sobre el reverso melancólico que tienen todos los placeres y todos los éxitos mundanos. Cierro comillas. Comentario. Si tuviera que escoger un puñado de los mejores relatos que he seleccionado en mi copiosa, cerca de 400 sección de cuentos breves recomendados, La última noche sería sin ningún titubeo uno de ellos. En él se encuentran todas las cualidades de ese escritor tan tardíamente conocido y reconocido en nuestro país, y sin embargo tan admirado por escritores como John Irving, Richard Ford, Susan Sontag o Harold Bloom. La crítica ha resaltado en la obra de Salter la maestría de los diálogos, lo mucho que dice en pocas palabras, la sencillez con que narra lo misterioso de la realidad, pero con una extrema elaboración literaria, una prosa casi pictórica en un juego de luces y sombras sin aparente solución. Nadie escribe como escribe James Salter, una escritura despojada que plasma intensos paisajes narrativos con pinceladas lacónicas y palabras precisas que se reúnen en oraciones casi perfectas, poéticas. La frase corta, la combinación de diálogos triviales y a cara de perro, el respetuoso zarandeo a sus personajes, la captura de la magia de un instante, todo eso determina el estilo del escritor neoyorquino. Lo que hace Salter, un escritor, es que tiene un estilo propio. Es como el trazo de un pintor. Sabes que es él. Era inigualable. Sobre el relato titulado La última noche, escrito por Salter a los 81 años, se ha escrito una obra maestra, un relato cruel y lúcido sobre el amor y la enfermedad. Es el mejor cuento de Salter. No es fácil encontrar relatos sobre la eutanasia tan salvajemente conmovedores, tan devastadores y sin embargo tan lúcidamente hermosos como este. Antonio Muñoz Molina escribió en El País el 12 de abril del año 2013. Abro comillas. Un amigo me escribió para recomendarme su libro de cuentos La última noche y para alertarme sobre el último, el titulado así. Tiene unas pocas páginas y se lee en menos de 10 minutos. Corta el aliento desde el principio y en la última página depara una descarga eléctrica. Terminé de leerlo y volví al principio, a las primeras líneas de transparencia engañosa. En esas pocas páginas, en una trama simple que se desliza hacia lo vergonzoso y lo atroz, Salter trata de frente la muerte, el deseo y la traición. La última noche es ese cuento que uno da a leer de inmediato a la persona querida, urgiéndola a dejar de lado cualquier otra tarea. El cuento que si uno lo lee estando a solas, quiere leer por teléfono a alguien, o tiene la tentación de contar en voz alta, como contaba el niño en el patio de la escuela, una película a la mañana siguiente de verla. Cierro comillas. Y para terminar, Rodrigo Fresán escribió esta nota en Letras Libres el 28 de febrero del año 2007. Abro comillas. El relato, La última noche, es una pequeña y terrible y crepuscular anécdota que otros narrarían como humorada color negro oscuro o como bestial leyenda urbana y doméstica. Salter, en cambio, opta por el camino en apariencia más sencillo, pero en realidad más difícil. Contar la historia con las palabras justas, un tono parejo y sin turbulencias, la calma de quien vuela por encima de las nubes de tormentas, pero que también sabe que deberá volver a atravesarlas
para poder aterrizar. Buenos reflejos y clase, o según Salter, eso que llama mi estilo, que no es más que la insistencia, por lo general inconsciente, en unas 10.000 palabras que acaban configurando una suerte de huella digital y que determinan la naturaleza de lo que hago. Cierro comillas. En fin, como se ha dicho, para quitarse el sombrero ante este extraordinario cuento, una demostración de maestría solo reservada a los dioses genuinos del Olimpo literario. Que disfrutéis con la lectura de este extraordinario cuento. Un saludo de este viejo profesor.